Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha, Israel, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, todo tu corazón, al Señor tu Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Con la ayuda del Espíritu, una vez más, le pedimos perdón a Dios de todo corazón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ponemos en contexto porque termina una serie de preguntas, de idas y vueltas de Jesús con varios interlocutores. Recuerdan, son los días anteriores, compartimos esos episodios. Aparecen los fariseos, la pregunta sobre el impuesto, la moneda, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ayer veíamos ya, no los fariseos, los saduceos, a quienes les dice esto tan fuerte: ustedes están muy equivocados, porque creían en un Dios de muertos, no en el Dios de vivientes, de vivos. Y hoy se acerca un escriba, pero aunque pertenece a este grupo por ahí junto con los fariseos, sin embargo, más que su pertenencia a un grupo, es muy fuerte su búsqueda de la verdad. Por eso se acerca y Jesús
le responde y Jesús nos responde. Dicho esto, entonces, ese es el contexto. Hoy, con su respuesta, Jesús va a encerrar una gran respuesta a todas estas cuestiones. Jesús recuerda a Israel, nos recuerda a nosotros, recuerda a Israel que Dios es su único Señor. No son los dirigentes que explotan y agobian al pueblo, ni el mismo César, uno diría el Estado que lo somete, ni el Dios de los muertos. Jesús retoma el fundamento de la fe de Israel. Por eso cantamos hoy el Shema. Los términos corazón, alma, mente, fuerza, significa una plenitud de amor que comprende todas nuestras facultades de amar. Jesús deja por sentado que ya en la antigua alianza no había un solo mandamiento principal, sino dos. El amor a Dios era inseparable del amor al prójimo. Para ser verdadero, el amor a Dios tenía y tiene que traducirse en amor a los hombres. El primer mandamiento, el Shema, del Deuteronomio 6:4, lo tenemos que grabar en el corazón como los hermanos mayores, los judíos. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, del Código de Santidad, el Levítico 19:18. Por eso Jesús los coloca juntos al mismo nivel. No hay mandamiento más importante que estos. Aquí cuando la pregunta es cuál es el primero de los mandamientos, no es en el orden de aparición. El primero significa el más importante, ¿sí? Y Jesús dice, el más importante son dos. Todos los demás aparecen como secundarios, accesorios, dispensables, según la ocasión, no por gusto de cada uno, obviamente. Ninguna otra práctica, si no es la del amor a Dios y al prójimo, ninguna otra es esencial. Y algo que a veces más de un católico y quizá un cristiano en general no tiene muy claro. Del amor a Dios no se deriva el culto religioso. Del amor a Dios se deriva el amor a los hombres, a los hermanos, al prójimo. ¿Se acuerdan lo de la imagen de la moneda del César y de Dios? Porque nosotros somos imagen de Dios. Por lo tanto, amor a Dios implica amor a su imagen, a los seres humanos. Y es por eso que, ejemplo, la caridad está por encima de todas las cosas en la comunidad de los hijos de Dios, de los discípulos de Jesús. Y por eso, si me tengo que quedar a cuidar a mi esposo, a mi hijo, a mi tío o a cualquier vecino que está enfermo el domingo, y no voy a misa, no me confieso de que no fui a misa porque estaba cuidando a un enfermo, porque la caridad está por encima de la justicia. ¿Sí? Hay muchos que esto lo tienen, van a misa pero después se olvidan de la caridad. No existe eso. Para un cristiano eso es ridículo, por no ponerle otro adjetivo. La gran consigna de Jesús es el amor. Un amor en dos direcciones, como vemos. Amar a Dios, dándole el primer lugar en nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. Un amor a Dios que nos significa escucharlo, Shema, escucha a Israel, escucha a Horacio. Significa escucharlo, adorarlo, encontrarnos con Él en la oración. Y escuchemos esto. Amar a Dios significa amar lo que Él ama, a todos los seres humanos. Amar al prójimo con todo el corazón, a los que nos agradan y a los que no. Porque todos somos hijos del mismo Padre, porque Cristo el Señor se entregó por todos. Amar a los demás significa no solo no hacerles daño, sino ayudarlos efectivamente, comprenderlos, perdonarlos. Ser cristiano entonces no es solo amar a Dios, ni solo amar al prójimo. Para un cristiano las dos cosas tienen que ir juntas. No vale decir que uno ama a Dios y descuida a los demás.
No vale decir tampoco que uno ama al prójimo y se olvida de Dios y las motivaciones sobrenaturales de la gracia que Cristo nos ha enseñado. Todo esto lo pedimos como gracia, no olvidar esto, el mandamiento principal del amor en dos direcciones. En cada Eucaristía pedimos eso. No por nada la Eucaristía es el sacramento del amor, el sacramento fuente de la caridad. Presentamos con esta y sus intenciones el pan y el vino. Ofrecemos, Señor, el pan, y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sinceridad, Señor, queremos ofrecerte amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Carlos Luanga y compañeros, derramado como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. No hay mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor, no hay mayor amor. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Luanga y compañeros mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Recibe la acción de gracias de tus hijos que hoy celebran la vida en el cumpleaños de los padres Agustín López Solari, Alejandro Pavoni, las intenciones de esta tu comunidad parroquial del Perpetuo Socorro, por las intenciones de nuestros bienhechores, aquellos que más nos ayudan económica y pastoralmente. Te confiamos la salud, como siempre, de tus hijos enfermos. Te pedimos por el Padre Omar y el Padre Lalo, Belu Ravinia, Claudia y Aixa, Néstor, Nilda, Freddy, Enrique, Fernando, Adrián, Silvana y a todos los que están enfermos se confían a nuestras oraciones. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Bianca, Griselda, Arturo, Horacio Escudero, Beatriz, Cecilia Bontempo, María Cristina, Remigio María, los difuntos de nuestra comunidad parroquial, familiares, amigos, vecinos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, con corazón agradecido, recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz
de Jesús esté siempre con todos ustedes. Aquellos en casa que pueden, comparten un signo de paz. Y enseguidita volvemos, nos presentamos delante del Señor y agradecidos le decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra paz. El que con su gracia, Él que es el pan de vida, hace posible que podamos vivir el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Creo, Jesús, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Con tu gracia, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y unificá, internalizá en mi corazón, en mi vida, este mandamiento principal, el que tiene que regular toda mi vida, este amor en dos vertientes, a vos y a los hermanos. Es el único mandamiento esencial. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan, en medio de las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes, descienda sobre ustedes, compartan con todos la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.
a tu Señor con todas tus fuerzas, toda tu